Buenas noches, profesor Edwin y compañeros de Grupo 3. Mi nombre es Diana Carolina Torres González. Estoy en octavo semestre de Ciencia de la Información, la Documentación, Bibliotecología y Archivística. A continuación les presento la sustentación sobre la terminología de la valoración archivística. Primer interrogante que vamos a decir el día de hoy es: ¿qué es la valoración en archivística? Es el proceso por el cual se determinan los valores primarios y secundarios de los documentos, con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases de archivo. Por esta razón, es la fase del tratamiento, donde consiste en analizar los valores primarios en las series documentales. De acuerdo a este criterio, se determina el plazo de transferencia, conservación o eliminación de los documentos. Debemos tener en cuenta que en la valoración es un proceso de mucho cuidado, ya que esto implica interactuar los factores tales como la historia o la procedencia de sus documentos. La valoración no solo es importante, sino que es clave porque de las consecuencias de la valoración dependen otras actividades archivísticas. Segundo interrogante: ¿por qué se debe efectuar la valoración en un archivo? La valoración documental debe ser realizada por una entidad archivística con el objetivo de proteger la información como patrimonio documental, preservando los documentos que informan y testimonian sobre el desarrollo institucional, sociocultural, científico y tecnológico de las entidades y la población que los produjo, estableciendo la importancia de esta información de acuerdo a los valores determinados. Por esta razón, se recomienda que la persona que realice el proceso de la valoración documental sea personal capacitado con experiencia en investigación histórica. Otro de los puntos importantes es que la valoración se efectúa en las unidades correspondientes de archivo para la correcta organización documental, teniendo en cuenta que las instituciones que día a día mantienen en cambios estructurales y funcionales, los cuales son reflejados en su producción documental. Existen algunas ventajas que ofrece la aplicación de las tablas de valoración documental. El proceso administrativo son las siguientes: contribuyen a la organización de los fondos acumulados, disminuyen racionalmente el volumen documental, permiten identificar los asuntos o series que le tramitan o tramitaron entidades actuales y aquellas que fueron suprimidas, fusionadas o liquidadas. Reglamentan el tiempo de retención en la segunda etapa del ciclo vital. Señalan la documentación que se debe seleccionar y orientan sobre el tipo de muestreo que se debe aplicar. Tercer interrogante es: ¿cómo se debe efectuar una adecuada valoración en los documentos de archivo? De acuerdo con su ciclo vital, el fondo acumulado se forman con los documentos de archivo central e histórico, que adquieren un valor permanente. No se eliminan y se protegen para la investigación, la academia, la historia, la ciencia y la cultura. Por este motivo es importante establecer la fecha a partir de la cual se deben adelantar los procesos de organización documental para este tipo de fondos, pudiendo ser un principio la documentación que por su antigüedad supere los 30 años, o en segunda instancia, siguiendo el Acuerdo 039 del 2002 del Archivo General de la Nación, el cual contempla que el conjunto de la documentación producida antes de la aprobación y aplicación de tablas de retención documental en los archivos de gestión se denominan técnicamente fondo acumulado y será sometido a un proceso de organización y su resultado será la tabla de valoración documental. Cuarto interrogante: ¿qué tipos de valores adquieren los documentos de archivo? Para la elaboración de las tablas de valoración documental, los documentos de los fondos acumulados se analizan desde una triple perspectiva: la trascendencia como testimonio de la entidad, la trascendencia de la actuación de la administración y la trascendencia de la sociedad de un conjunto para cada dependencia, siguiendo las directrices del Archivo General de la Nación en su Reglamento General de Archivos para Colombia,
define valoración documental como un proceso por el cual se determinan los valores primarios y secundarios de los documentos con el fin de establecer una permanencia en las diferentes fases de archivo. En los documentos existen valores primarios y secundarios. En los primarios, los aspectos son administrativo, legal, fiscal, contable y técnico. Existen en su trámite, su vigencia, su plazo precaucial. Los valores secundarios se clasifican en predecibles, impredecibles y no predecibles. Se juzgan para la destrucción, conservación y permanencia. Toda esta información que acabo de decir le interesa a la entidad promotora y al iniciador. Quinto interrogante: ¿qué criterios debo emplear para efectuar una adecuada valoración documental? Según el título 2, que habla de la elaboración y aprobación de las tablas de retención documental y tablas de valoración documental, en el artículo 5, que es la elaboración, las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental deben elaborarse teniendo en cuenta las etapas relacionadas en el instructivo aprobado por el Archivo General de la Nación. En el artículo 6, los criterios para la elaboración. En el proceso de elaboración de las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental deben tenerse en cuenta algunos criterios. El primero, la idoneidad. Las tablas de retención documental y de valoración documental deben ser elaboradas por un equipo interdisciplinario, idóneo y altamente calificado. Segundo, análisis contextual. El proceso de evaluación de documentos debe considerar las normas legales que aplican a los documentos en cada sector, contexto legal y en el contexto institucional e histórico, que permita establecer su relevancia para la sociedad tanto como en el momento actual como en el futuro. Tercer criterio, trazabilidad y control. Las entidades que trata el artículo 1 del presente acuerdo deberán conservar de manera permanente todos los soportes e información que sirvieron de base para la elaboración de las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental. El sexto interrogante es: ¿qué instrumento o formato se emplea en la valoración de los documentos de archivo? Para este ejercicio encontré este formato, el cual me pareció sencillo y fácil de llenar, ya que las tablas de valoración documental reflejan cada una de las estructuras orgánicas, por lo cual en la parte superior identifica la entidad promotora o productora de acuerdo con el organigrama. Cuenta con las siguientes columnas. La primera es código, que la estamos viendo acá. En la primera columna se colocan 4 dígitos que indican el código, la dependencia o de acuerdo al cuadro de clasificación de dependencias. En la segunda columna vemos series o contenido, donde debe anotarse el nombre de los asuntos o las series que aparecen en el inventario. Luego encontramos retención o archivo central. Debe registrarse el tiempo de años que debe permanecer la documentación en la fase de archivo correspondiente. Luego encontramos una columna llamada disposición final. En esa nos señala con una X la disposición final de en la columna, si es de conservación total, de selección, microfilmación u otra tecnología. Luego encontramos el procedimiento, el cual nos indica para las transferencias primarias o secundarias, la selección y el muestreo, además observaciones especiales que deben ser tenidas en cuenta con la aplicación de la tabla.